Bien, buenas noches una vez más, chicos. Recuerden que lo que estamos queriendo hacer nosotros es un poco orientar cuál es el enfoque de las preguntas que se hacen en el examen de admisión. Ustedes han observado, las preguntas no son complejas, pero sí se quieren de algún tipo de análisis, ¿no? Miren, el desarrollo no es complejo, es bastante cortito. Donde sí se hace énfasis es justamente en el análisis, ¿no? En el análisis. Eh, y el tiempo que se les da para resolver, bueno, suele ser de 2 horas a 2 horas y media, dependiendo mucho de la complejidad del examen. ¿Ya? Bien, ahora vamos a revisar qué pasa cuando tenemos movimiento uniformemente acelerado. ¿En qué se diferencia el movimiento uniforme del uniformemente acelerado? Bueno, de inicio hemos dicho que el uniformemente acelerado, este movimiento del uniforme, el que hemos estudiado hace un momento atrás, se caracteriza por solamente esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, velocidad, distancia sobre tiempo. En el caso del movimiento uniformemente acelerado, eh, ¿por qué se caracteriza? Porque aquí lo vamos a poner con un ojito, esto vamos a hacer un poco más pequeñito, ok. Este movimiento se caracteriza, pues, por presentar, ¿no? Presenta aceleración constante, aceleración constante. Un poquito vamos a ampliar esto para que pueda verse, ¿no? En el movimiento uniformemente acelerado hay una aceleración que es constante. Entonces, vamos a trasladar esta misma figurita a este tipo de movimiento ahora. Y como existe aceleración, ya no simplemente es una ecuación, son tres ecuacioncitas. Si ustedes aprenden o memorizan estas tres ecuaciones, es más que suficiente para el movimiento de caída libre, el movimiento parabólico, etcétera. ¿Sí? Es lo mismo, no hay variación en la ecuación. Lo único que se hace constante y hay caída libre, ya la aceleración es constante porque es la gravedad, ¿no? Términos claves para movimiento uniformemente acelerado. Ojo, mucho cuidado con este tema. Aquí vamos a poner términos claves para movimiento uniformemente acelerado. Esto vamos a jalar un poquito más. Ok, aquí, eso, para poder darle un chance acá. Y ponemos acá. Para el movimiento uniformemente acelerado, parte del reposo. Del reposo. Ese es un término clave. O llega al reposo. Al reposo. ¿Qué nos está queriendo decir con estos términos? Cuando nos dice parte del reposo o llega al reposo. De inicio, en el movimiento de la partícula, señores, ya hay dos velocidades. Va a haber una velocidad, lo ponemos acá, una velocidad inicial, ¿sí? Aquí ponemos, necesito, una velocidad inicial, ¿sí? Existe una velocidad inicial, lo ponemos esto con un azulito para que se vea mucho más claramente, un celeste, ok, ¿sí? Va a haber una velocidad inicial a la cual va a partir o de donde ya vamos a analizar y una velocidad final, esto vamos a aclarar un poquito más para que se entienda. Una velocidad inicial y una velocidad final, una velocidad inicial y velocidad final. Cuando habla de velocidad inicial y velocidad final, se supone que es el movimiento uniformemente acelerado, porque ya hay una aceleración constante. Entonces, velocidad inicial, aquí ponemos una velocidad final, ¿no? Velocidad final. Este dato es clave. Inicial, final. Ya, ahora sí. Los dos términos. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, que tengo que conocer la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la distancia y la aceleración. Miren, aquí hay una distancia, un poquito vamos a moverlo esto acá, ok. La distancia que vas a recorrer desde este punto a este punto, ese es un dato. El tiempo que va a demorar de recorrer de este punto a este punto, ese es otro dato.
la aceleración con la cual está partiendo de este punto y llegando a este punto, y obviamente la velocidad inicial y la velocidad final, ¿sí? Esas son las variables. Por eso aquí vamos a poner, ¿no? Para el movimiento uniforme acelerado, tenemos la velocidad inicial como una pequeña incógnita, la velocidad final, ¿sí? También la distancia, esta es una incógnita, el tiempo en el cual se ha movido y obviamente la aceleración, ¿no? La aceleración. Estas son todas las variables, las ponemos en rojito, ¿sí? Que se toman en cuenta en movimiento uniformemente acelerado. Ahora, cuando decimos llega al reposo, estamos diciendo que esta partícula estaba corriendo y ha empezado a desacelerarse hasta que llega a su punto y se queda quietito. Cuando dice llega al reposo, está diciendo que, en este caso, la velocidad final, aquí ponemos, ¿no? Cuando dice, a ver, otra vez, acá. Llega al reposo, muy bien. Cuando llega al reposo, estamos diciendo que la velocidad final va a ser igual a cero. Esto que cuando llega al reposo, significa que esto está corriendo, empieza a desacelerar hasta que se queda quieto. Entonces, la velocidad final, aquí ponemos velocidad final, aquí dice final, ¿no? Velocidad final es igual a cero. Ese es un término. Ah, ya. ¿Por qué es importante analizar este término? Porque en el enunciado dice, ¿no? Una partícula se mueve hasta que llega al reposo. Ya te está dando el valor de una de las variables. Te dice que la velocidad final es igual a cero. Cuando te dice parte del reposo, te está diciendo en este caso que la velocidad inicial es la que va a ser cero. Entonces, cuando dice parte del reposo, la velocidad inicial es igual a cero. Ojo, mucho cuidado con este tema. Una vez más repasamos esta partecita. ¿Qué tengo que hallar en movimiento acelerado? Velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo, aceleración. ¿Sí? Y tengo que conocer estas tres ecuacioncitas. Estas tres ecuacioncitas. Conozco las tres ecuaciones y el problema está resuelto, ¿no? Entonces, ya sabemos. Parte del reposo, velocidad inicial igual a cero. Llega al reposo, velocidad final igual a cero. ¿Bien? Ok. Ingeniera, si hay alguna pregunta, usted me corta nomás, por favor, y yo voy a estar atento a las respuestas, ¿sí? En caso de que hubiese algún tipo de pregunta. Muy bien. Por el momento no, solamente acá hace tal vez una aclaración donde dice su velocidad es cero de inicio o final, creo, dice, ¿no? Tal vez sería bueno una breve explicación sobre esa Ya. parte, ¿no? Así, tal Una vez. vez más. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien. Eh, una vez más, mucho cuidado con estos términos, señores postulantes, mucho cuidado con este término. Cuando dice parte del reposo, significa que la partícula estaba en reposo y ha partido. Entonces, o sea, ha empezado a acelerarse, ¿sí? Es lo que pasa con los minibuses. Cuando están en la ceja, todos están en reposo, cambia el semáforo y empieza a moverse. Entonces, ¿cuánto es la velocidad inicial? Cuando dice parte del reposo, es igual a cero. Cuando dice llega al reposo, significa que esto empieza a desacelerarse y se frena. Entonces, aquí la velocidad final es igual a cero. Ok. Bien. Como ya sabemos que estas son las variables que tengo que trabajar, velocidad inicial, final, distancia, tiempo y aceleración, vamos a hacer uno de los problemas que ingresó hace un semestre atrás, hace 2 semestres atrás, aunque se repitió el problema y había solamente algunas variaciones. Decía el problema siguiente, ¿no? Dice una bicicleta, ¿no? Parte del reposo y recorre 10 kilómetros,
¿no? Dice, una bicicleta parte del reposo y recorre 10 kilómetros. Muy bien, nos está dando ya como dato la distancia. Punto aparte. Si la aceleración es constante a 2 kilómetros por hora, ¿cuál es la velocidad final? ¿No? Esta ha sido una de las preguntas que se han suscitado. Bueno, han cambiado un poco los datos, pero los últimos 12 meses han entrado preguntas similares. Es lo mismo. Tengo aquí una bicicletita que parte del reposo. Ah, ya, ok. Entonces vamos a copiar aquí nuestros datos, ¿no? Vamos a copiar los datos acá. Ponemos acá entonces. Muy bien. De inicio dice parte del reposo. Ah, entonces la velocidad inicial es cero. Ya me está dando ahí un dato. La velocidad inicial es cero. Parte del reposo y recorre 10 kilómetros. Ah, ya. La distancia dice que es 10 kilómetros. Muy bien. Tenemos acá distancia. ¿Sí? Si la aceleración es constante a 2 kilómetros. Ah, ya me está dando la aceleración también. ¿Sí? Me dice que es a 2 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad final? Ah, aquí está, la velocidad final. Y tampoco tengo el tiempo. No tengo la velocidad final, tampoco tengo el tiempo. Entonces, podría ver acá, como complemento a esta pregunta, inciso B, en qué tiempo recorre, ¿no? Entonces, aquí está la bicicletita, estaba en el reposo, ha empezado a acelerar hacia 2 kilómetros por hora, y en una distancia de 10 kilómetros queremos saber cuánto es su velocidad final, ¿no? Y posiblemente también cuánto tiempo ha transcurrido en esos 10 kilómetros a esa aceleración. Bien, entonces analicemos las ecuacioncitas. Ahora vamos a copiar aquí las tres ecuaciones, ¿no? Tenemos aquí las tres ecuaciones. Vamos a copiarlas acá para que las analicemos. Sugerencia, siempre, ahora sí. Cuando tengan ustedes este tipo de problemas, vean qué ecuación les sirve. Tengo entonces, aquí vamos a poner con amarillito, ¿qué datos tengo? Velocidad inicial tengo, lo ponemos con amarillito, ok, listo. Velocidad final lo tengo la distancia, sí, tengo la aceleración, ok, muy bien. Ecuación 1, la primera ecuación sí, ¿no? Aquí está, esto vamos a poner acá. Dice, ¿tengo la velocidad final? No, no tengo. ¿Velocidad inicial tengo? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Y tengo la distancia? Sí. Ah, miren, esta primera ecuación ya me sirve. Una vez más. A ver, vamos a ampliar un poquito para que puedan ver ustedes más cómodamente. ¿Sí? ¿Tengo la velocidad final? No, es una variable, lo que tengo que contar. ¿Velocidad inicial tengo? Sí. Aquí está, es igual a cero. Esto es cero. ¿Tengo la aceleración? Sí, aquí está kilómetros por hora. ¿Tengo la distancia? Sí. Ah, entonces esta primera ecuación me sirve para hallar la velocidad final. ¿Sí? Esta primera ecuación. Entonces ya no voy a buscar ni acá ni acá. Ya no tengo por qué buscar ninguna de estas dos, porque la primera ecuación ya me sirve. Entonces, decimos acá lo siguiente. Vamos a mover un poquito este costadito. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué decir? Tenemos velocidad final, ¿sí? Al cuadrado, es al cuadrado, por si acaso esto, vamos a sacar raíz, se supone eso. Es igual a velocidad inicial, 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Va a ser 0, ¿verdad? ¿Por qué la velocidad inicial es 0? Porque dice parte del reposo. Ojo, mucho cuidado con ese tema. Aquí está 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. Ah, ya. Está acelerando, entonces le voy a poner signo positivo. Ojo, mucho cuidado con este temita. Aquí es más 2 veces la aceleración, que también está en 2,
En este caso, la aceleración es kilómetros por hora al cuadrado. Ojo, mucho cuidado, aquí hay que cuidar esto, ¿no? Las unidades, ahorita vamos a revisar, pero la unidad aquí es metro por hora al cuadrado. Ahí tiene que ser. Mucho cuidado con la unidad de la aceleración. ¿Sí? Vamos a verlo por qué más adelante. Entonces está en 2, y aquí tenemos kilómetros sobre hora al cuadrado. ¿Sí? Ahí, hora al cuadrado. Y multiplicado por la distancia, en este caso es 10 kilómetros, ¿no? 10 kilómetros. Muy bien. Este es entonces, aquí un poquito más. Excelente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. La velocidad inicial es 0, entonces no me afecta en nada. Directamente vamos a decir, este se lo voy a eliminar. Y decimos que es 2 por kilómetro cuadrado, hora cuadrado, con la raíz se hace simplemente kilómetro por hora, ¿no? Por eso mucho cuidado con las unidades. Entonces, vamos a multiplicar. Multiplicamos y decimos 2 por 2 por 10. 2 por 2, 4. 4 por 10, 40, ¿no? 2 por 2 por 10 nos da 40. Entonces, aquí tenemos, ¿qué? 40 kilómetros al cuadrado sobre hora al cuadrado. Ok, esto aquí, hay que corregir esto que está al cuadrado. Bien, kilómetro cuadrado sobre hora. Ah, esto pero está en al cuadrado, entonces esto va a ser como raíz. Vamos a copiar aquí y vamos a decir en vez de cuadrado, esto va a ser igual a la raíz de todo esto, ¿no? La raíz de 40. Entonces tenemos acá raíz de 40 es igual a 6.32. La velocidad final, ¿sí? Aquí ponemos esto mismo. Nos va a salir que es 6.32, ¿qué cosa? Kilómetros sobre hora. ¿Sí? Miren, aquí es clave las unidades, porque la raíz cuadrada, entonces el cuadrado, con la raíz se van, me queda kilómetros por hora. Este es el valor de la velocidad final. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que analizar? En función al enunciado, analicen qué datos tienen. En este caso teníamos velocidad inicial porque decía que parte del reposo no es que con cierta distancia a cierta aceleración. Entonces, da la casualidad que la primera ecuación se cumplía, ¿no? Bien. Suponiendo que nos pide calcular el tiempo, ya. ¿Con qué ecuación puedo calcular el tiempo? A ver, aquí tengo velocidad final. ¿Ya hallado? Sí. La velocidad final es 6.32 kilómetros sobre hora. Muy bien. Velocidad inicial tengo, sí, es igual a 0. La aceleración tengo, sí. Entonces con esta ecuación yo podría calcular el tiempo. Entonces aquí pondremos, ¿no? Para hallar el tiempo, lo que vamos a hacer es simplemente considerar esta ecuación. ¿Sí? Decimos velocidad final, ¿sí? Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ok, esta ecuacióncita está. Reemplazamos datos. La velocidad inicial es igual a 0. Esto es 0. ¿Sí? Muy bien. La aceleración, ¿cuánto es? 2 kilómetros sobre hora. Y el tiempo multiplicado por el tiempo. Muy bien. Entonces, simplificando esta ecuacióncita, tenemos acá lo siguiente. Como la velocidad inicial es 0, entonces decimos que la velocidad final es simplemente 2 kilómetros
por hora multiplicado por el tiempo. ¿Tengo la velocidad final? Sí, sí tengo, aquí está. Entonces, mi única incógnita es el tiempo. Entonces, vamos a decir que el tiempo es igual a ¿cuánto? Va a ser velocidad final, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Aquí, muy bien. El tiempo es velocidad final sobre esto que está multiplicando, este 2 que multiplica pasa lo que va a dividir, sobre 2 kilómetros hora, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a poner de forma más entendible para que esto se vea mejor. Esto acá al centrito y ya. Aquí pongamos eso. El tiempo es igual a ¿qué? Aquí ponemos velocidad final, ¿no? Aquí está. Velocidad final sobre, ahora sí, este que está dividiendo, multiplicando pasa acá a dividir, y así hallamos el tiempito. Entonces emplazamos simplemente, ponemos acá, el tiempo es igual, ¿cuánto es la velocidad final? 6.32 kilómetros por hora, aquí está, ¿no? 6.32 kilómetros sobre hora. Muy bien. Ya, aquí es kilómetros, esto por si acaso está en 2 kilómetros sobre hora al cuadrado, ¿no? Mucho cuidado con este tema. Ok, y aquí también está 2 kilómetros sobre hora al cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces, kilómetro con kilómetro se va, hora con hora se va, y nos va a quedar solamente el tiempo en horas. Entonces, 6.32 dividido entre 2 nos sale 3.16. El tiempo, en este caso el tiempo, ya vendría a tener el valor de 3.16, ¿qué? Horas. ¿Por qué? Aquí kilómetro con kilómetro se van a cancelar. Hora con esta hora se va, estemos con ellos y tenemos todo esto en horas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, miren, esta es la forma entonces de poder hallar. Una vez más, necesitan tener como dato cualquiera de estas variables. Entonces, según las variables, vayan buscando qué ecuación es la que conviene. En algunos casos, conviene utilizar esta tercera ecuación. Te dan velocidad inicial, te dan tiempo, te dan aceleración y puedes hallar la distancia. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna pregunta, ingeniera? Creo que todo está clarito, ¿verdad? Una consulta ya acá, justamente de uno de los postulantes, donde, bueno, menciona sobre la simbología y pregunta, ¿no? Si es B sub 0 o B sub I. Interesante la pregunta. Bueno, de inicio, aquí vamos a hacer un zoom acá. Muy buena la pregunta, ¿ya? Por si acaso para todos. ¿Cuándo utilizo más? Mira, aquí dice más, más. Aquí está, los tres está con más. ¿Sí? Sobre todo esto, ¿no? Distancia igual a velocidad inicial más un medio de acceso suplementar, ¿no es cierto? ¿Cuándo utilizamos más? ¿Cuándo utilizamos menos? Sobre todo se aplica en este tercero, ¿no? Utilizamos más cuando está acelerando, cuando está yendo de menos a más. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 6, digamos, ¿no? Está acelerándose. En este caso, a ver, un poquito. Ok. En ese caso, cuando tenemos ese tipo de variaciones, cuando se está acelerando, utilizamos más. Cuando está yendo de más a menos, es decir, está yendo 10, 9, 8, empieza a bajar hasta frenar, o sea, la velocidad final es mucho menor a la velocidad inicial, aquí cambia el signo, aquí, sobre todo en el tercero, cambia menos, ¿sí? Menos. Entonces, mucho cuidado con el signo. Es menos cuando se está desacelerando. Es más cuando está acelerando. Aquí ponemos entonces esto para que quede clarito. Lo vamos a pintar. Más es cuando acelera. Aquí vamos a ponerle un puntito. ¿Sí? Y igual, menos cuando desacelera. ¿Sí? Estos dos datos. Vamos a pintar esto con amarillito o con un rojito para que se vea clarito. ¿Sí?
Mucho cuidado con eso. Es más cuando acelera y menos cuando acelera. La primera. Y la segunda consulta. Aquí dice, ¿no? Aquí es velocidad, puede ser sub cero y eso no interesa. ¿Qué es lo que interesa? Ojo, recuerden que hay muchos libros y de autor a autor incluso va variando aquí la simbología. Lo que interesa es lo que representa. La velocidad final, aquí puede ser velocidad final, puede ser velocidad B, ¿no? BB, una BZ, etcétera. Esto no interesa. Lo que tú tienes que saber es que esta es la velocidad final. La velocidad inicial está acá, por puede ser aquí B sub I, puede ser también B sub 0, no interesa. Lo que a ti te interesa es que esta es la velocidad inicial, no importa qué simbología tenga. Esta es aceleración y esta es distancia. En esta ecuación, velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. En este caso, distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el, ¿no? Esto varía dependiendo mucho al libro. Entonces, si pones velocidad V sub I o V sub 0, es lo mismo. Lo que interesa es lo que significa. Bien, estamos a 9 minutos para cerrar. ¿Cómo aplicamos esta misma ecuación en movimiento de caída libre? En caída libre, ¿son las mismas tres ecuaciones que se aplican, ingeniero? Sí, son las mismas tres ecuaciones. Y es mucho más sencillo. ¿Por qué mucho más sencillo? También tenemos velocidad inicial, final, distancia, tiempo, aceleración. Pero en caída libre, la aceleración ya es una constante, es decir, nosotros siempre vamos a conocer el valor de la aceleración, porque en caída libre, aquí ponemos, ¿no? En caída libre, aquí está, caída libre, la aceleración es la gravedad. Entonces, hacemos el mismo análisis que hemos hecho. Acá, por ejemplo, le vamos esto a ver un poquito más. ¿Qué está pasando en esta imagen? Está botando una piedrita hacia arriba y como está yendo hacia arriba y la aceleración va hacia abajo, significa que se está desacelerando. ¿Sí? Bota la piedra hacia arriba, se va a desacelerar. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Por si acaso, en este caso la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Pondremos acá en minúsculas. Metros sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Por eso les digo que es mucho más simple y libre. Cuando la piedra aquí, ojo, vamos a analizar aquí, ¿ya? Si la piedra o el objeto o cualquier elemento que están analizando, ¿no? Si la piedra va en dirección al cielo, es decir, va arriba, se supone que se está desacelerando, se desacelera. Entonces es menos la gravedad, el signo va a ser negativo. Si la piedra va hacia abajo, es decir, si la piedra cae, está cayendo hacia abajo, entonces se supone que se está acelerando. Entonces decimos que es más la gravedad. El signo que voy a usar es positivo. Aquí está, ¿no es cierto? El signo que voy a usar aquí es positivo. En este caso, velocidad final de potencia, gravedad por tiempo, estamos asumiendo que la piedra está cayendo. Sí, aquí también más tiempo, ¿no? Un medio de la aceleración. A ver, un poquito movido esto. Ok. Estamos asumiendo aquí que la piedrita está cayendo. Ahora sí, pues. Asumimos que la piedra está cayendo. Sí, aquí velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado más está cayendo. Es así de simplecito. ¿Ya? Para este caso, ¿qué tenemos que analizar? Estamos 5 minutitos para acabar la sesión ya. ¿Qué debo de analizar? La altura máxima. Altura máxima. ¿Qué significa altura máxima? Analizamos el dibujito acá. Oye, este es el dibujito. ¿Qué está pasando acá?
está pasando lo siguiente. Significa que nosotros vamos a botar la piedrita y habrá un momento en el cual, como se está desacelerando, aquí por microsegundos, aquí en la punta siempre, la velocidad final va a ser cero. Ah, claro. Como estoy yo botando la piedra, estoy botando con una velocidad inicial y para la altura máxima, en este punto, la velocidad final es igual a cero. Porque ahí se detiene por un microsegundo y empieza a caer. Qué interesante. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque en caída libre, ¿sí? A la altura máxima, aquí ponemos la velocidad final es igual a cero para la altura máxima. En caída libre conviene, en este caso, ¿no? Conviene, es preferible analizar la subida de forma independiente y la bajada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si analizas solo la subida hasta este punto, entonces va a usar los signos negativo, aquí negativo, negativo, negativo. Desde acá hasta que empieza a caer, va a cambiar de signo. Positivo, positivo, positivo. Entonces conviene analizar solamente todo lo que sube para que las ecuaciones estén en negativo y todo lo que baja para que la ecuación esté en positivo. Y es lo mismo, ¿sí? Es absolutamente lo mismo. ¿Ya?